Hola, 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 mis queridos amigos. Hoy en una nueva edición de Demoliendo Mitos, pero esta vez sí con mi amigo. Mi amigo. Vamos a la cámara. El grande, el formidable, ¿Qué era? el metedor. Sí. Un empresario, el Lacha Lázari. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, don Milei, se lo extrañó en el verano. ¿Cómo anda? Bueno, me podrías haber llevado de vacaciones. Sí, tenías que haber venido ahí a O la sea, playa con palita y... Digo, por baldecito. ejemplo, mirá esto, un daño del Estado. Digamos, si no estuviera el Estado, me podrías haber llevado tranquilamente Pero, vacaciones. Absolutamente. Le aclaro que mucha gente en las costas esteñas me preguntaba por Javier Milei. Me jode. Sí, obvio. Sí. ¿En serio? Sí, no, en serio, hablamos mucho. Bueno, allá me encontré Era para, con don preguntar, Fausto. era así para que- preguntarte dónde estaban para cagarme a trompadas. Algunos. Con José Luis. No, realmente buen descanso, no sin dejar de trabajar, pero bien, tranquilo. Sobredosis de familia, que es lo importante. Bueno, eso es muy importante. Sí. Yo también estoy con sobredosis de familia. Conan ya llega un momento y dice, dale, negro, dejá romper la Tómatela. bola. O sea, digo, basta de tanta franela, dice Conan. Qué O sea, grande. no, digo, Conan digo, es todo consensuado. Qué grande. O sea, así que bueno. Don Milei, Sí, arranco con una cosita. Semana de varias novedades, una de las cuales es un nuevo hijo, desenmascarando la mentira keynesiana. exactamente. Un hijo político, digamos. Sí, digamos. Pero felicitaciones por un nuevo Gracias. libro, es el noveno, ¿no? Sí, es mi noveno libro. Barro. Ese está editado por Unión Editorial y pertenece a la colección de Jesús Huerta del Soto. Epa. Es decir, el libro fue aprobado por Jesús Huerta del Soto. Ah, no sabía, eso es muy bueno. Sí. ¿Tenés prólogo de López Murphy? Sí, hay un prólogo de Ricardo, sí, y hay unas palabras preliminares verdaderamente impresionantes de Diego. De Picasso. Sí, de Picasso. Picasso, Dios, se escribió las palabras. ¿Ah, sí? Sí, Qué grande. sí, sí. Ansiedad por verlo, pero tirame una punta, contame cómo. Primero, ¿por qué? Y, digamos, entiendo por qué hay que desenmascarar la mentira keynesiana. Eso está a la vista, pero contame el motivo, cómo se Mira, ocurrió. yo, digamos, originalmente hice un artículo académico que lo presenté en un congreso de escuela austríaca que se llamaba Keynes, Friedman y el triunfo de la escuela austríaca. Y básicamente el argumento central es que, mirá, y esto lo dije en un congreso de economía austríaca, lo cual tiene un valor adicional, Keynes no era ningún boludo. O sea, Keynes era un genio, lo que pasa era un genio del mal. Lo segundo que dije es que los austríacos ganaron el debate gracias a Milton Friedman, un economista que fuertemente detestan los austríacos. Gran parte, no todos. Sí, ¿no? te iba a hacer una salvedad. Es decir, digamos, los que tienen cerebro, digamos, o sea, entienden la lógica, digo, de lo que ha hecho Milton Friedman. Pero no dejan de considerarlo un comunista, por decirlo de alguna manera. Y lo otro que también dije es que los austríacos ganaron el debate, pero no se dieron cuenta porque no usan matemáticas. Epa. Con lo cual te imaginarás que así arranqué la conferencia, no sé, se armó un revuelo de novela. Pero, mirá, y yo había escrito ese artículo. El artículo, la verdad es que lo que hacía era explorar lo que hizo Keynes en la teoría general y básicamente cómo Friedman termina rebatiendo cada una de las propuestas de Keynes. Y la parte, digamos, de cómo los austríacos habían ganado el debate era más laxa, estaba, digamos, no estaba, digamos, si bien era inferible. Eso digamos, en el artículo. En el artículo. Cuando estábamos prestos a los festejos del Día de la Libertad, que digamos es el 31 de julio, que es la fecha de nacimiento de Milton Friedman, ahí pensamos en hacer un libro. Y lo que me dijo Ricardo López Murphy es: me parece una pena que con todo el background que yo tengo en crecimiento,
la parte de la discusión de la escuela austríaca, por qué por qué el auge de la economía del crecimiento, en realidad el regreso de la economía del crecimiento, significaba el triunfo de la escuela austríaca, por qué, digamos, lo había compactado tanto. Me dijo que era mucho más valioso que contara bien los temas de crecimiento, dice, porque aparte en Argentina no hay muchos que estén especializados en el tema. Entonces, él consideraba crecimos al 1,5, 2 en 70 años. Está claro que no hay muchos especialistas en eso. Claro, entonces lo primero que hice fue ampliar el libro, el artículo en esa línea, y lo otro que hice, cuando lo terminé de hacer, dije, ahora si lo amplié en la última parte, me pareció que se iba a comprender mucho mejor la obra de Keynes si yo explicaba antes cómo funcionaba el sistema, pero de manera explícita. Entonces, básicamente, yo arranco el libro desde Wicksell, ¿sí? Explicando los modelos ahorro-inversión, digamos, explicando la lógica intertemporal del ahorro y la inversión, explicando que la tasa de interés es básicamente el precio relativo entre los bienes de los bienes presentes respecto al precio de los bienes del futuro. De hecho, cuando vos, por ejemplo, si sube la tasa de interés, ¿qué quiere decir? Que los bienes presentes se están haciendo más caros que los bienes futuros. Por ende, bajarías la demanda de bienes presentes y demandarías más bienes futuros. Y la demanda de bienes futuros, digamos, es el ahorro, ¿sí? Es el consumo futuro. Es decir, que cuando sube la tasa de interés, ¿sí? Sube el ahorro. Es decir, porque en el fondo estás sacando consumo de hoy para mandar al futuro. Y, por ejemplo, cuando la tasa de interés baja, quiere decir que los precios futuros son más altos que los presentes. Consecuentemente, la empresa tiene incentivos a mandar recursos del presente al futuro, es decir, invertir. Con lo cual, digamos, ahí se consigue la relación inversa entre ahorro e inversión. Pero esto no es un tema menor, porque esa interacción entre ahorro e inversión que determina la tasa natural de interés, o sea, el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros, eso, digamos, en el triángulo de Hayek define, digamos, la forma de la estructura productiva y, digamos, también lo que tiene que ver con la demanda de trabajo asociado a cada proceso o etapa de producción, ¿no? Digo, porque todas tienen distintas intensidades, o sea... Entonces, básicamente, yo entonces digo, bueno, Wicksell, digamos, pensaba de esta manera y en el mercado monetario tenía una suerte de teoría cuantitativa, ¿sí? Entonces, digamos, los excesos de oferta en el mercado de bienes se traducían en exceso de demanda del mercado de dinero, con lo cual, digamos, ahí tenías deflación, y cuando tenías exceso de demanda en el mercado de bienes, tenías un exceso de oferta, digamos, en el mercado de dinero, y eso generaba inflación, digamos. Ese es el caso, digamos, de Wicksell. De Wicksell salen tres ramas. Sale lo que es la Escuela de Estocolmo, que básicamente estaban preocupados por los temas de inflación, y ellos desarrollan la teoría de los fondos prestables, donde los bancos, con tal de ganar clientes, ubican la tasa de interés por debajo del equilibrio, y eso genera un exceso de demanda en el mercado de bienes, con la cual tiene una contracara en el exceso de oferta de dinero, y eso hace subir los precios. En el caso de Cambridge, Inglaterra, donde estaba el propio Keynes, digamos, antes de la teoría general, o sea, el Keynes del Tratado sobre el Dinero, y estaba Robertson y estaba Harvey. Básicamente, Inglaterra tenía el problema de la deflación. Entonces ahí lo que hacía, básicamente, los ingleses pensaban en el problema de los mercados de bonos como una situación en la cual, digamos, la gente estaba pesimista, eso deterioraba el precio de los bonos, con lo cual la tasa de interés quedaba por encima del nivel de equilibrio, ¿sí? Entonces tenías un exceso de oferta de bienes, por ende tenías un exceso de demanda de dinero, con lo cual tenías una deflación. Y además el exceso de oferta de bienes generaba problemas
que si los salarios no eran flexibles a la baja, aparecía el desempleo. Y una de las cosas muy interesantes del Keynes, del Tratado del Dinero, es que él hace un artilugio de una curva de oferta inelástica. Entonces podrían, digamos, llegar a precios negativos y no haber equilibrio de oferta y demanda. Era muy interesante. O sea, con lo cual, de hecho, solamente se podía, hay alguna configuración donde el equilibrio se consigue a salarios reales negativos. O sea, con lo cual, digamos, o sea, te diría, el Keynes inteligente, por decirlo de alguna manera. Y después aparecen los austríacos, ¿no? Digamos, que es muy interesante lo que hace Mises. Mises básicamente resuelve dos cuestiones. Uno de los problemas que tenía el armado de Wicksell era que estaba lo que se llamaba la dicotomía inválida, que se hablaba del equilibrio real, donde se determinaban precios relativos, y el mercado de dinero, donde se determinan el nivel de precios, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que las funciones de exceso de demanda de bienes son homogéneas de grado cero, o sea, están expresadas en precios relativos. Con lo cual, si se duplican todos los precios, no se modifican. Sí. Y por otro lado, la teoría cuantitativa es homogénea de grado 1. Si vos duplicás los precios, la demanda se duplica, por decirlo. El K por P por I, digamos, si duplicás P, se duplica la cantidad de dinero. Está todo lo demás constante, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál era el punto? Si vos duplicabas todos los precios en la economía, el equilibrio en el lado real permanece inalterado. Entonces vos sabés que por ley de Barra, si n menos un mercados están en equilibrio, el restante tiene que estar en equilibrio. Es decir, que el mercado de dinero tenía que estar en equilibrio. Sin embargo, te quedaba con un exceso de demanda. Claro, no podía ser. Claro, con lo cual había una inconsistencia. El que resuelve esa inconsistencia es Mises, metiendo el dinero en la función de utilidad, en el libro de la teoría del dinero y el crédito. Para esa época, cuando, digo, aparte todo el conocimiento se daba en Alemania, ¿no? En Austria, Hungría. Y el conocimiento se tenía en alemán. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando Keynes, digamos, después de haber quebrado en los 20 y, digamos, y el viejo le consigue un curro en Cambridge, digamos, como editor de la revista. Bueno, pero es que Keynes solo tomó un solo curso de economía con Marshall. O sea, era un ignorante en economía. Y entonces, y vos te das cuenta que todas las cosas que él levanta son todas cosas de los mercantilistas, o sea, y de Marx. O sea, esa es lo que respira la teoría general, el problema de la demanda efectiva, digamos. O sea, un problema que ya, digamos, también lo había tratado Malthus, ¿me entendés? O sea, sí. Pero, digo, entonces, o sea, el problema de la sobreproducción, o sea, todos esos problemas que él, digamos, o sea, o todas esas ideas, o sea, digamos, mercantilistas. Malthusiano moderno, digamos. Sí, sí, pero bueno, eso es muy importante, porque viste que a veces te dicen que vos estás defendiendo ideas del siglo XIX. Bueno, pelotudo, vos estás defendiendo ideas, digamos, de mucho antes, que es cuando arranca el mercantilismo, que es en el siglo XII, mogólico. Yo ese argumento temporal. Perdón. Yo la rueda la defiendo a muerte. Sí, claro, exacto. Yo la sigo bancando la rueda. Claro, exacto. Digo, y el cero, digo, es viejísimo y también digo, sigue banco el cero y banco la rueda. Por eso, ¿viste? Digo, pero por eso, o sea, la verdad que ese tipo de argumentación, ¿viste? Propias de estúpidos. Pero más allá de eso, bueno, Mises resuelve ese problema, desarrolla el modelo del boom and bust, como, digamos, o sea, la política monetaria, o sea, manipulando, digo, la tasa de interés genera el boom porque pone la tasa de interés debajo del equilibrio. Entonces tenés mucho consumo presente, tenés mucha inversión y eso lo financiás esa cuña la financiás con emisión monetaria, que es dinero espurio. Entonces, cuando, digamos, la economía avanza, digamos, los consumidores no pueden consumir y los empresarios, digamos, no pueden producir. Entonces, digamos, la economía que estaba operando fuera de la frontera de posibilidad de producción, porque estaban precios falsos, después se produce la caída de la producción, ¿no? Y eso, digamos, o sea, bueno, después Hayek agrega los triángulos, ¿sí? Digo, y ese, digamos, el modelo austríaco de todas las
aportaciones de ese debate era por lejos el mejor de los modelos, era la escuela dominante, digamos. Y Hayek había hecho una crítica muy dura acerca del Treatise on Money de Keynes. Es muy útil leer todo el intercambio epistolar de entre ellos, porque eso después te permite entender bien la teoría general. Y porque básicamente lo que veía Keynes es que la tasa de interés estaba muy alta, por decirlo de alguna manera, o sea que había un exceso de oferta de bienes. Entonces él lo que proponía era que el ahorro se ajuste, digamos, a esa tasa de interés, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque, digamos, dándole rosca al gasto público, vos achicabas el ahorro y llevabas al ahorro al nivel, digamos, consistente con la inversión y la tasa. Entonces, lo que decía Hayek en negro, digo, vos haciendo eso estás convalidando una tasa de interés que no es de equilibrio, con lo cual estás armando un despelote en la estructura de producción, estás generando incentivo falso. Claro, o sea, y estás haciendo inversión que después, cuando se conozca la verdadera tasa, digamos, o sea, el problema, digamos, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Es ese, digamos, el debate en forma fácil, para decirlo de alguna manera. Y en un momento, en el intercambio epistolar, que está buenísimo, está en un libro, ¿sí? de las obras completas de Hayek, que es Los errores de Cambridge. Y ahí Hayek, ¿qué se dice? La verdad, digo, en un momento dice, yo me veo discutiendo esto y yo ya ni siquiera pienso así. Y nada, y ahí Keynes genera la teoría general del 36. ¿Sí? Digo, a la luz de lo que ocurre con la Gran Depresión. ¿Esto está escrito en el libro? Sí. Todo este relato. Claro, y cuento cómo funcionaba, digo, y cuento el modelo, hago una síntesis del libro de Harrison, ¿viste? De Garrison, el Time and Money. Sí. O sea, presento el modelo austríaco en un resumen, digo, resumí el libro, o sea, ahí. Y entonces ahí después pasamos a ver qué es lo que hace Keynes, porque es impresionante lo que hace Keynes. Keynes, cuando desarrolla la función de consumo, no solo que desarrolla la monstruosidad del multiplicador que permite replicar el milagro de la multiplicación de los panes en base a violentar la restricción presupuestaria, sino que convierte al ahorro una función residual. O sea, residual del ingreso contra el consumo. O sea, el ingreso no consumido, ya lo define así. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Deja de depender de la tasa de interés porque el consumo solamente depende del ingreso. Entonces, cuando hace eso, te destruyó el ahorro. La inversión, en lugar de depender de la tasa de interés, depende de los animal spirits. O sea, depende de cualquier cosa, menos de la tasa de interés. Con lo cual, vos fíjate que destruye la relación ahorro-inversión en términos de tasa de interés. Y con esas funciones de ahorro-inversión determina el nivel de ingreso. A partir de ese nivel de ingreso, ¿sí? Determina la demanda de trabajo. ¿Sí? Con lo cual rompe toda la estructura productiva que tenía Hayek, ya sea porque le destruye la tasa de interés y destruye porque, digamos, o sea, la demanda de trabajo ahora no sale asociada a una estructura de producción, sino que ahora sale asociada a la demanda agregada. Una locura. ¿Sí? Entonces, y con el... Perdóname, a ver si estoy preguntando mal. No tiene ni en cuenta la tecnología, entonces. Claro, exacto, nada. Por eso hay un solo producto, el stock de capital está dado, o sea, una porquería. O sea, deja de ser un modelo intertemporal para ser un modelo de corto plazo. Y fíjate esto, entonces con la interacción, entonces ahí deriva la demanda de trabajo contra la oferta de trabajo que determina. Determina el salario nominal. Por eso algunos que entran en la confusión esa de que el modelo tiene salario nominal. O sea, no, tiene que ver por una cuestión de construcción. Y el nivel de precios lo determina como un markup sobre los costos. Eso es el capítulo 21, que es una aberración. Es decir, es como volver a la teoría valor-trabajo. De hecho, él dice abiertamente que simpatiza con la teoría del valor-trabajo. Así que los que se la dan de modernos, siendo keynesianos, que se enteren, digamos, que están, digamos, están yendo a buscar algo que se nutre antes de Menger. ¿Sí? Así que esos que hablan no usan teoría del siglo XIX, bueno, digo, ustedes están usando teoría mucho anterior y que fue ampliamente superada. Y no se enteraron. ¿Sí? Y después, nada, y como obra de arte de magia aparece la tasa de interés determinada del mercado de dinero. Y ahí lo que hace,
habla de la preferencia por la liquidez, ¿no? Que igual, digamos, también hay que ser sinceros, Keynes dijo que eso era un caso extremo. Los que usaron la preferencia de la liquidez, o sea, fueron los keynesianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto después, Hicks, ¿sí? Pero vos fíjate que rompió todos los pedazos de la teoría como era antes y la volvió una de corto plazo, donde determina el nivel, determina la tasa de interés del mercado de bienes, disculpame, en el mercado monetario, y determina el nivel de precios en el mercado de bienes. O sea, al revés de como era antes. O sea, ahora el mercado de trabajo es una cosa homogénea, digamos, plastilina. Un solo trabajador. Sí, digamos. Claro. Digo, la gente representativa, o sea, digamos. Y la preferencia de la liquidez. Con lo cual queda descolocada también la teoría del capital, todo. O sea, digo, se destruye todo. Y eso es lo que hace Keynes. Y después, digamos, Hicks hace el modelo ISLM, que está en el artículo que se llama Keynes and the Classics. De hecho, Hicks le lleva el modelo a Keynes, y Keynes lo que dice, lo único que le objetó es que tenía mucha matemática. Y ahí, trabajando ya con la estructura del ISLM, digamos, donde toma fuerte preponderancia en los Estados Unidos, ¿sí? En el curso de Hansen en Harvard, Hayek decide no hacer la crítica cuando se da cuenta, porque le parecía que el libro era una inmundicia y que, digamos, nadie le iba a dar ni 5 pelotas, y que cuando terminara de hacer la crítica Keynes ya habría de cambiar de opinión, y no hace la crítica. Y el keynesianismo entra como loco. Y entonces ahí empieza la discusión, digamos, de las elasticidades, ¿no? Digamos, entonces los keynesianos terminan usando los animal spirit para una inversión absolutamente insensible a la tasa, digamos, la preferencia por la liquidez, o sea, con demanda de dinero infinita, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, una curva de oferta plana, o sea, precio fijo. De modo tal que vos le das rosca al gasto público y aparece el milagro de la multiplicación de los panes, que ya dije que es una violación de restricción del presupuesto. Y eso, digamos, lo que hace es generar empleo, entonces los tipos encuentran la magia, ¿no? O sea, después, digamos, el primero que lo rebate es Pigou, digo, con los efectos saldos reales. Pero, digamos, el tipo que le pega de frente, digamos, es Friedman. Friedman, el primer aporte que hace son los ensayos de economía positiva, donde dice primero los datos. O sea, yo lo estoy simplificando, ¿sí? Y desde la cuestión de la evidencia empírica, el tipo va destrozando cada uno de los puntos del keynesianismo. Por ejemplo, la teoría de la función de consumo destruye la función de consumo de Keynes. La historia monetaria de los Estados Unidos demuestra que, por ejemplo, la inversión depende de la tasa de interés real. Entonces, durante la Gran Depresión la tasa de interés fue enorme, con lo cual destruye la idea de los animal spirits. Destruye la idea de que los precios eran inflexibles a la baja, porque muestra cómo la caída en la cantidad de dinero se tradujo en caída de precios y caídas de salarios. Después, en lo que tiene que ver con el tema de la preferencia de la liquidez, o sea, trabaja sobre la demanda de dinero y demuestra que es una función estable y desarrolla la función de demanda de dinero, ¿sí? Con lo cual lo que hace es ir rompiendo cada una de las cosas que hizo Keynes, o por ponerlo en otros términos, ir recomponiendo cada una de las cosas que rompió Keynes, para decirlo de otra forma. O sea que la obra de Friedman es una obra espejo de la obra de Keynes. Es decir, cada cosa que rompió Keynes, ¿sí? No sé... Es de reconstrucción, digamos. Claro, ¿me entiendes? O sea, Keynes hizo la función de consumo que solo depende del ingreso, creó el multiplicador, todo. Bueno, Friedman desarrolla el ingreso permanente y vuelve a depender de la tasa de interés, y ahora reaparece la función de ahorro en función de la tasa de interés. Digo, todo es así. Y después, los keynesianos, después de la paliza que le está pegando Friedman con la aceleración de inflación en los 50 y todo, básicamente se recuestan sobre la curva de Phillips, que era una relación entre salarios nominales, ¿sí? Y nivel y desempleo. Y Lipsey
transforma eso usando una ecuación de markup acorde al formato de la teoría general Es inflación. y la convierte entonces ahora en una relación entre inflación y desempleo. Y básicamente la testean empíricamente Samuelson y Solow, y para los datos que había para Inglaterra y para Estados Unidos se valida. Pero Friedman empieza a mirar las relaciones entre la cantidad de dinero emitida, ¿sí?, y digamos la inflación, y el tipo dice, no, hay un trade-off de corto y después viene, pero de largo desaparece ese trade-off. Entonces, digo, cuando hace eso, termina desarrollando la curva de Phillips aumentada por inflación, con lo cual lo que dice es, vos tenés un trade-off de corto, ¿sí?, lográs una ganancia en materia de actividad, pero cuando los agentes aprenden, por eso es aumentada por expectativa de inflación, básicamente, digamos, te vas al mismo nivel de empleo, o sea, la tasa natural, ¿sí?, y de ahí, digamos, o sea, vos te encontrás con una situación de más inflación. Y después de esto viene, digamos, expectativas racionales. O sea, que te dicen, digo, ok, vos no puedes estar engañando sistemáticamente a la gente, que era la hipótesis aceleracionista, con lo cual terminás en una hiper, ¿sí? Y de ahí vos, o sea, lo que tenés directamente bajo expectativas racionales pasan de un equilibrio a otro. Pero con fuertes consecuencias para la política de estabilización, que vos estabilizás y no tenés costo en términos de actividad. Con lo cual, digamos, cuando Friedman hace eso, lo hace desde el mercado de trabajo, con lo cual además recupera los microfundamentos. Es decir, la posibilidad de volver a la intertemporalidad y a los microfundamentos es gracias a la contribución de Friedman. Y cuando Lucas vuelve a decir, bueno, pero acá lo que importa es crecer. De ahí esa frase de Lucas que dice, cuando uno empieza a pensar este tipo de temas, las consecuencias sobre el bienestar humano son tan estremecedoras que uno no puede dejar de pensar en ellas. Y el tipo se mete en el crecimiento, o sea, vuelve la intertemporalidad. Claro. Es decir, Friedman, ¿qué devolvió? Los microfundamentos. Lucas devolvió la intertemporalidad. Es decir, todo el renacer de la teoría del crecimiento a partir de mediados de los 80 con Lucas y Romer, si bien la tesis de Romer fue en el año 1983, que fue tutoriado por Lucas en Chicago, la tesis se conoció en el 86. ¿Sí? Y digamos, básicamente porque las comenta, las anuncia Lucas en unas conferencias de Lionel Robbins sobre crecimiento. Entonces, y ahí, digamos, básicamente se vuelve a los postulados de la economía austríaca, que era los microfundamentos, la intertemporalidad, pero se pierden los triángulos de Hayek. ¿Sí? Porque trabajan modelos de un solo agente representativo y firma representativa, y entonces ya dejaste de tener ese formato. Claro. Y además, o sea, vas a estructuras de equilibrio general. Pero es un tema de formato. Claro, exacto. Pero en el fondo vos volviste a la esencia de la escuela austríaca, que es los microfundamentos y la intertemporalidad. De hecho, la escuela de los ciclos reales genera resultados muy parecidos a la escuela austríaca. Claro. Y si le pones más de un bien, te encontrás con los mismos resultados de la escuela austríaca. Digo, de vuelta, no estoy diciendo, Dios, que representa plenamente, pero que son aproximaciones. De hecho, el propio Lucas dice que una vez terminado el debate y aniquilados los keynesianos, él se nutre de la escuela austríaca. Es decir, él mismo confiesa haber ido previo a Keynes a buscar el debate. Y después lo que explico es, bueno, cómo fue evolucionando la teoría del crecimiento. Hago una exposición, digamos, matemática de los modelos, pero muy fácil de... ¿Para el lector muy fácil? No, muy fácil porque, digamos, están todas las demostraciones en el papel. Y usé versiones fáciles de demostraciones. O sea, hice demostraciones muy fáciles. O sea que no se pierde la rigurosidad y podés seguir el texto sin problema. O sea, porque, digo, es un laburo. Lo testeaste mucho eso. Y pues es la forma que yo encontré para explicarle a alumnos que no saben matemáticas cosas que, digamos, las podés resolver fácilmente. O sea, te tomás 5 minutos explicándole qué es una derivada, qué es una integral y ya está, ¿me entendés? O sea, le enseñás, digamos, que la integral que aparece en los modelos de optimización es una sumatoria
y se acabó, ¿me entendés? O sea, no tiene, digo, es un valor actual y ya está, ¿me entendés? O sea, y se acabó el problema. Y después, digo, porque que es el modelo Ramsey es el valor presente de la utilidad de acá a la eternidad, digo, si fuera como un tiempo infinito. Y entonces, una vez que hago eso, digo, bueno, miren, la verdad es que los austríacos ganaron en el debate, no se dieron cuenta porque no saben de matemáticas. O sea, no usan matemáticas. De hecho, hay algunos que hacen, digamos, un culto de no usar la matemática. Entonces, nada, digo, y miren, se están perdiendo una parte de la historia porque, digamos, no están contemplando el problema de los rendimientos crecientes. Entonces no van a poder explicar el crecimiento y se van a quedar afuera. Con lo cual propongo, digamos, cuál debería ser el programa de investigación de los austríacos para volver a las fronteras. Eso es de lo que se trata el libro. Bueno. Así que vamos con la música. Dale. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué tal, Lázari? ¿Cómo anda, don? ¿Le gustó? Sí, mucho. Ya con ganas de meterme de vuelta en esos debates teóricos. Me interesa. Bueno, le cuento. Sí. Tenemos en línea, ¿sí?, al que escribió las palabras preliminares, que hizo una suerte de estudio preliminar. Lo tenemos al formidable Diego Picasso Giacomini. ¿Cómo anda, Javi? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? Acá estoy bien. Estaba esperando que me llamaras. ¿Cómo anda, Dieguito? Se me fue ¿Cómo la anda, mano. Lacha, querido? Se me fue un poco la mano con contando sobre el libro. Me entusiasmé. Bueno, a Sturzenegger le pasa con la emisión monetaria y seguimos todos los días cambiando por acá. Y por lo menos, o sea, yo no genero inflación. No provocas daño. Claro, exacto. Escúchame. Pero, sí. Quiero que me cuentes, ¿sí?, digamos, e interactúes con Gustavo, ¿sí?, sobre la reforma monetaria. Obviamente, como yo, digamos, soy parte del problema. Digo, no te borres ahora. No, pero me parece un abuso, digamos, que seamos 2-1. Entonces, digamos, te dejo interactuar con Picasso. Mirá. Cuente, Picasso, dale. ¿Por qué Milei y yo hicimos una propuesta de cambio de política monetaria? Porque así como estamos, es más probable que yo juegue de pivote en la NBA que la inflación baje. Mido 168 centímetros, yo se lo aclaro al público. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos un banco central que no para de emitir de más. Desde el primer día emitió de más, siguió emitiendo de más y nunca paró de emitir de más. Vamos a los números. Desde el 1 de enero del 2016 al 30 de diciembre del 2017, el Banco Central de Federico Sturzenegger, punta a punta, expandió la base monetaria un 61%. Esos son nada más que 4 puntos porcentuales y medio menos que lo había expandido la base monetaria el Banco Central de los últimos 2 años del kirchnerismo, que entre el 1 de enero del 2014, con Fábrega, después seguido de Banoli, entre el 1 de enero del 14 y el 30 de diciembre del 15, en realidad hay 20 días de Sturzenegger ahí porque es el cambio de mandato, lo expandió el 65.5. Entonces, si el Banco Central crea dinero siempre al mismo ritmo y la demanda de dinero, que en Argentina, ¿por qué se demanda dinero? ¿Alguien ahorra en pesos? Nadie ahorra en pesos. Entonces, no hay demanda de dinero por motivo ahorro. Hay demanda de dinero por motivo transaccional. Por lo único que demandamos pesos es para ir a comprar el pan a la panadería, la comida a la roticería, la ropa a la casa que vende ropa. Entonces, la demanda de dinero crece solamente por aumento del nivel de actividad económica. En este contexto, no tiene que sorprender que, siendo el último año solo, 2017, si la base monetaria creció 27.5% y el nivel de actividad rebotó
escuchá el verbo que uso, rebotó al 2.8, 27.5 menos 2.8, a nadie puede sorprender que nuevamente Argentina confirma la teoría monetaria de la inflación, que dice que la inflación converge a la diferencia entre el aumento de la oferta de dinero y el aumento de la demanda de dinero. Entonces, por eso, para que baje la inflación, hay que lograr que el Banco Central emita una cantidad de dinero que sea acorde con las metas de inflación. Concretamente, si la meta de inflación es 15% 2018, 10% 2019 y 5% 2020, y asumimos que la economía crece, porque somos muy buenos, ¿no? Pero al 3%... Alta bondad, dale. ¿No? Claramente, la cantidad de dinero no puede crecer más de el 18 el primer año, 13 en el 2019 y 8 en el 2020. Por eso, con Javier, decimos que el Banco Central tiene que pasar a controlar agregado monetario, tiene que pasar a controlar la cantidad de dinero, tiene que hacer política monetaria prestándole atención a la cantidad de dinero, prestándole atención al ritmo al cual emite, que no puede pasar 18 este año, 13 el próximo y 8 en el 2020. Si queremos cumplir esa meta de inflación, pensá que está creciendo al doble, está creciendo al 27, 26, 25, con el agravante que los argentinos ya nos cansamos de todo esto, y la demanda de dinero hace 1 mes y medio que está cayendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y la gente puede no entenderlo. ¿Qué pasa? Y mira, los argentinos nos estamos dando cuenta que, y sobre todo a partir del 28 de diciembre, que jefatura de gabinete de Marquitos Piña, como dice mi hermano Milei, hirió de muerte la credibilidad y la reputación del Banco Central, tomando por asalto la política monetaria cuando cambió las metas. ¿Para qué? Para inyectar más dinero. Quiere bajar la tasa de interés para inyectar más dinero. Y la gente dice, eso va a ser más inflación. Y la gente se va de eso. ¿Cómo nos damos cuenta? Ahí el termómetro es el dólar. Si vos ves que el dólar aumentó de 17,50 a 19, de 19 a 20, a 20,50, eso es lo que te está mostrando que cada vez hay más pesos en el mercado y que la gente cada vez los quiere menos. Eso es dólar más caro, inflación más elevada. Es más, entonces, te paso un dato adicional. Cuando vos tomás los datos con los que cerró enero, ya con el enero cerrado en el Banco Central, o sea que la cantidad de dinero en enero cayó. Esto quiere decir que estamos frente a un desplome de la demanda de dinero temerario. Temerario, vos lo dijiste. Pero acá, por eso nuestra propuesta, Lacha, no es solamente que la política monetaria sea conduciendo los agregados a un determinado ritmo, sino que va por más. También planteamos que hay que desarmar la bomba de Levax, porque si vos no desarmás la bomba de Levax, las expectativas de inflación no van a bajar y por ende la inflación es imposible que se reduzca. Paso a explicar por qué. ¿Qué son las Levax? Las Levax es una deuda que el Banco Central tiene con nosotros. ¿Y eso qué implica? Que nosotros, si con la demanda de dinero cayendo, nosotros queriéndonos ir del peso, algún día le vamos a decir al Banco Central, che, para, como dice Fantino, yo no quiero las Levax, seguir renovándotelas, dame los pesos, más me baja la tasa de la Levax en un contexto donde el dólar sube y la inflación se acelera. Entonces, las Levax son expectativas de emisión futura. La gente piensa que en el futuro, algún día, el Banco Central va a tener que darle a la maquinita para pagar esas Levax. Si la gente piensa que el Banco Central va a tener que emitir mucho en el futuro para pagar la Levax, la gente dice, che, guarda que cuando tenga que emitir esto, la inflación va a aumentar muchísimo. Entonces, no bajan las expectativas de inflación. Y si no bajan las expectativas de inflación,
la inflación es imposible que tenga alguna mínima chance de bajar. Todo lo contrario, tiene alta probabilidad que suba. Entonces, resumiendo, hay que desarmar la bomba de Levax para que la gente deje de esperar que se vaya a emitir mucho en el futuro y pueda, porque si no, no va a bajar las expectativas de inflación. Hay que desarmar la bomba de Levax para que la gente tenga chance de bajar las expectativas de inflación y así pueda reducirse la inflación en algún momento. Bueno, y aparte, pero aparte hay un tema importante que tiene que ver con la necesidad que vos tenés, digamos, que entre al canje, ¿no? Porque es importante esto, porque, digamos, o sea, cuando vos haces el canje por un bono de esas Levax, digamos, cuántas tienen que quedar. Y esto es muy importante porque vos sabés que el 30% de las Levax están en manos de los bancos no la van a entregar. Pero esa es demanda genuina por las Levax. Pero vos, el 70% restante son potencialmente conseguibles, ¿sí? Y en realidad el número finito, digamos, es mucho menor. Bueno, de hecho, nuestros cálculos, aprovecho que Javi me llama y me da la palabra, los cálculos que hicimos junto con Javier, hace falta que solamente en forma voluntaria se cancele el 35% de las Levax que existen hoy en día. O sea, tampoco hace falta un canje terrible, vamos a ponernos en dinero. Esos son 20.000 millones de dólares. La gente puede decir, uy, es mucho. Miren, en estos 2 años Argentina emitió 96.000 millones de dólares. O sea, el canje de deuda es 1/5 de toda la deuda que se emitió en estos 2 años. Y si tomamos en cuenta que las ofertas en cada emisión de deuda duplicaron y cuadriplicaron los montos de deuda colocados, nos podemos dar cuenta que en definitiva un canje del 35% de Levax y que sea voluntario es extremadamente posible. Y dicho sea de paso, cierra con en términos de PBI, con el monto del money overhang que nosotros habíamos estimado en su momento. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedería? Hagamos 4 bonos nosotros. Vendría a ser... Necesitamos el remate, Diego, por favor. Yo necesito una pregunta antes. Que sea el remate de Diego. Dame el colateral de esto. O sea, ¿quién ajusta con esto? ¿Qué ajusta con esto? Sí. Mirá, después, las Levax se utilizan, las que quedan después del canje, para ir cancelando 2018, 2019, 2020, en efectivo, ¿cuánto? El primer año el 18% de la base monetaria, el segundo el 13%, o sea, se cancela en efectivo la cantidad que vos necesitas de expandir la base monetaria. ¿Se entiende? Entonces las Levax bajan de 11% del PBI a 2% del PBI. Al mismo tiempo pasan de ser el 110% de la base monetaria a ser el 20%. Y te ahorrás 2.4% de cuasi fiscal, que hoy está en 3.2%. Y cuando miro todo, perdón, te ahorrás 3 puntos de cuasi fiscal. Y como Hacienda, el pago de esos intereses implica 0.6 más, cuando vos mirás consolidado Hacienda más Banco Central, te provoca un ahorro de 2.4. ¿Hola? Hola. Uy, se cortó. Bueno, igual estamos al aire, ¿no? Bueno, nada. Se cortó Dieguito, pero me interesa la respuesta a esto. Si vos tenés una propuesta concreta, polenta, de un tema tan delicado como la inflación en un contexto de caída de demanda de dinero, ¿quién responde? Bueno, no, a ver, el punto es... No puede quedar en el aire, pues, porque no es joda, o sea. No, pero yo ahí lo que considero... ¿Quién está? ¿Está Nicolás? Ah, bueno, ahora salimos al aire con Nicolás. Mirá, nosotros la propuesta la hicimos y... A ver, yo ahora lo voy a poner en otros términos. Nosotros cumplimos con el deber de hacer una propuesta. ¿Sí? Nadie va a decir, no, ustedes critican la política fiscal y no proponen. Nosotros hacemos una propuesta del ajuste fiscal para que no joda a la gente.
Ahora, claro, digo, la corporación política no la quiere, ¿sí? Está claro, ¿no? Porque, digo, prefieren afanar antes que a la gente que labura le vaya bien. El tema de la reforma monetaria, nosotros hacemos la propuesta. Yo, digamos, no creo que el Banco Central la tome. El Banco Central, digamos, está convencido en el inflation targeting usando la tasa de interés. Y no me parecería razonable que la tome. Le voy a explicar por qué. Sí, porque si el punto es el siguiente, si el Banco Central está convencido de lo que está usando, entre morir con la propuesta de otro y morir con la propia, va a ir con la propia. Digo, a mí me parece razonable. ¿Me comprendés? O sea, me parece, pero digo, y ahora estoy, o sea, y no es el problema de los políticos. Porque el problema de los políticos es afanar. El problema del Banco Central es una cuestión técnica y están convencidos de lo que hacen. Entonces, digo, o sea, no espero que la acepten, digamos, y no tendría sentido que lo hagan. Se van a jugar con las de ellos y me parece bien, porque cualquier persona de bien convencida de lo que está haciendo lo va a hacer de esa manera. Algo muy distinto, ¿sí?, de los políticos, que lo único que les importa es robar. Sí. No tenemos tiempo ahora, déjame discutirlo en la próxima. No estoy tan de acuerdo, pero dale. Pero bueno, esto no es Bielsa en el 2002 que juega sin Batistuta y Crespo. Acá se está jugando en Argentina, 20% de inflación, flaco, está bien, algo pero, no te salió. Está bien, pero digo, o sea pero pará, digo, pero morir con las botas me parece bien, no va. Bueno, está bien, pero digamos, o sea, a ver, los que están en el Banco Central no son boludos, o sea, son tipos de un fuste enorme, o sea, digo, Chapo, pero la inflación es 25. Está bien, eso es cierto. Bueno, digo, a ver, digamos, yo estoy diciendo lo mismo, pero lo que digo es, yo digo, me veo más al equipo del Banco Central yendo a full con su propuesta. No, digo, y no me parece reprochable. Sí me parece reprochable que los políticos no dejen de afanar. O sea, eso sí me parece reprochable. Digo, pero por eso digo, me parece una discusión distinta la que vos podés tener acerca del Banco Central y la política monetaria respecto de la política fiscal, digamos, que es un choreo para los políticos. Ni hablar. Ok, es otra discusión. Así que bueno, nada, ahora vamos a presentar a un amigo, ¿sí? A mi gran amigo, Nicolás Márquez. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la conversación. Escuché por allí la voz también de otro gran amigo, Gustavo Lázaro, y qué placer poder charlar un ratito con ustedes. Gracias. ¿Cómo anda, Nico? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Necesitamos que nos hagas una hiper apretada síntesis de tu nuevo libro que se llama La máquina de matar. Y está escrito sobre... Es una biografía sobre el Che Guevara. Mirá, yo hace 10 años escribí mi primera biografía sobre este sujeto. Un asesino. Era un trabajo... ¿Cómo? El asesino. El canalla. No. Sí. No, el asesino, el Che Guevara, el asesino. Digo, no, el libro ya sé que se llama El canalla. De hecho, el canalla lo tengo. Ese fue un libro que escribí hace 10 años y sí, casi 10. En realidad, después de haber escrito mucho sobre las guerrillas, a mí me interesaba conocer al gurú de todos ellos, al ídolo, al ícono, al alma mater. En ese momento hice un libro con la experiencia que yo tenía entonces, con la documentación que yo tenía entonces y con los recursos que disponía entonces. Ahora, en estos 10 años yo personalmente aprendí mucho, me tocó viajar mucho, documentarme mucho más, aprender a escribir mejor y a tener todo un bagaje de conocimiento, y creía que ese trabajo podía ser mucho más completo, mucho mejor hecho, y se cumplían 50 años, se cumplieron ahora en octubre 50 años de la muerte de Guevara, y se reeditaron y se escribieron muchas biografías en todos lados, todas a favor, por supuesto. Y entonces creí que era el momento oportuno para hacer un trabajo definitivo sobre la vida y obra del Che Guevara, desde una perspectiva crítica, absolutamente crítica,
me animaría a decir que es prácticamente la única, no digo que es absolutamente la única, pero es casi la única que se ha escrito en habla hispana, biografía que no elogie, que no haga apología de Guevara, ¿no? Así que es un libro de unas 350 páginas que me costó muchísimo trabajo, está hiperdocumentado, es la vida completa, la obra completa de Guevara, con todos sus homicidios, sus crímenes, sus simulacros de fusilamiento, su manera de pensar, sus aventuras en el Congo, sus aventuras en La Habana, sus aventuras en Bolivia. No hay nada en la vida de Guevara que no esté desarrollada en este libro. Y bueno, nada, mientras todavía sigo presentando el libro anterior que escribí con Agustín Laje por todos lados, el libro sobre la ideología de género, y mañana nos estamos yendo a Colombia los dos, mientras tanto trato de promover este otro libro que es de un tema muy distinto, tiene que ver con algo que pasó hace 40 años, 50 años concretamente, pero que tiene una vigencia ideológica y el personaje tiene una vigencia incluso estética, sus banderas, las banderas y las calcomanías y los flyers están siempre con el Che Guevara a la cabeza de toda protesta, de toda... Entonces es un personaje que pasó medio siglo desde que murió, pero su vigencia es inmutable, ¿no? Y digamos, digamos, a mí me parece ya, digo, con lo que dijiste, más que suficiente para comprar el libro y devorárselo, pero me gustaría que hagas en una definición apretada, ahora de 280 caracteres con espacio, sí, ya no son 140, pero que hagas una definición sobre lo que se van a encontrar en el libro y por qué lo tienen que comprar. Se van a encontrar con un montón de cosas. Mira, el Che Guevara hoy es un personaje ecológico, indigenista, multicultural, pacifista, bueno, el Che Guevara es un poco el símbolo de eso, y se van a encontrar con un Che Guevara que despreciaba a los negros, que despreciaba a los indígenas, que despreciaba a los homosexuales, que fusilaba sin ningún tipo de cortapisas al que pensaba diferente, un Che Guevara dogmático, fundamentalista, imposibilitado e incapacitado para ponerse en el lugar del otro. Realmente era un personaje de un sectarismo notable, sí era un personaje coherente, porque todo lo que él despreciaba de cualquier manifestación disidente, luego la llevaba a la práctica, fusil en mano, matando a todo aquel que se interponía, o en su manera de pensar o en sus objetivos. Un tipo sumamente cruel, despiadado, sumamente valiente también, porque además le ponía el pecho a las balas, hay que reconocer que esa virtud la tenía. Un tipo consecuente, un tipo muy curioso, un tipo muy particular. Por algo guerrilleros hubo miles, y Che Guevara hay uno solo. Es cierto que el marketing socialista supo construir un relato en torno a él. Se van a encontrar en el libro con la antítesis de todo lo que el grueso de la gente cree que fue el Che Guevara, con una particularidad. Todos los homicidios que él cometió, que según la biografía que yo escribí, con nombre y apellido, tengo computados 216 crímenes cometidos por Guevara. Todos esos crímenes Guevara los reconocía en sus cartas y diario personal, o sea, no era un mentiroso. O sea que es bastante fácil de desarmar o desenmascarar al ídolo de la izquierda, porque uno no tiene que ir a fuentes muy extrañas, basta con leer lo que el propio Guevara confesaba, y ahí están las fuentes y las confesiones del sinfín de homicidios que cometió este sujeto, que hoy es presentado como un pacifista, como un liberador de la diversidad, y bueno, y todo eso que no tiene nada que ver, ¿no? Nico, si ve una bandera paz, amor y Che Guevara, es un cabeza de trapo terrible, entonces, ¿no? Más que claro. Pero en todo Occidente, Che Guevara simboliza eso, las marchas del orgullo gay, las marchas feministas, la marcha de los negros, la marcha de los postergados. O sea que si él estuviera en esa marcha, dispara. ¿Qué hace? Se mete infiltrado y los mata a todos, como el asesino que era. Nicolás. Ni siquiera... Sí. Nicolás, estamos en el cierre del programa. Nada, quiero darte las gracias por tu trabajo, también quiero agradecerte por lo que fue la recepción que tuve en Mar del Plata, y vos junto a Patricia y Pablo, hicieron un trabajo fenomenal, y me pone muy contento que estés sacando este libro, y que además se da en paralelo cuando yo, estoy sacando un libro desenmascarando la mentira keynesiana, vos estás desenmascarando la mentira de este asesino hijo de recontrarremil puta, ¿sí? Que fue el Che Guevara. Así que te dejo un abrazo grande
y muchas gracias por estar en el programa. Abrazo grande, amigo. No, yo te agradezco a vos, infinitamente gracias, sé que estás con el tiempo ajustado, te felicito por el libro, le mando un abrazo a Gustavo y déjame decir que el libro se vende en Cúspide. Ah, ok, buenísimo. Vamos a los Cúspidos. Vamos para Cúspide a comprar el libro de Nicolás Márquez sobre el asesino tan idolatrado en Argentina por los de los derechos humanos, el asesino, el Che Guevara. Gracias, los quiero Nicolás. mucho y gracias por la charla, gracias. Gracias. Nico. Abrazo grande y bueno, un saludo enorme para todos nuestros oyentes y que tengan un excelente fin de semana.